Bueno, hola familia YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este nuevo video quería hablar sobre cómo uno va formando su identidad desde chico. Cómo puedes hacer consciente esa identidad, cómo puedes empezar a desprogramarla, ¿no? Y empezar a programar una nueva. Todo lo que vemos hoy en la vida no es la vida misma, sino es cómo somos nosotros. No vemos la vida como es, la vemos como somos nosotros mismos, como es nuestra identidad, nuestras creencias, nuestro autoconcepto. Eso es lo que forma nuestra realidad perceptual. Entonces, en base a la información que vos hayas absorbido desde chico, ¿no? En tu ambiente, en tu casa, ¿no? En el sistema educativo, la cultura, ¿no? Hollywood, Disney, toda esa amalgama de información te formó una manera de ver la realidad, un paradigma, ¿no? Que es un conjunto de creencias. Entonces ese conjunto de creencias te dice que la vida es de tal manera, que las personas son de tal manera, que la plata se gana de tal manera, que ser saludable es ser de tal manera, que las parejas tendrían que ser de tal manera, ¿no? Entonces, esas creencias son las que actúan como filtro de la realidad. Entonces, vos vas constantemente luchando con la vida y con los demás porque no la ves como es y como son. Los ves a los demás y a la vida como sos vos. ¿Me explico? Entonces son un reflejo de tu mundo interno, lo que vos ves en la realidad. Esto es muy fácil de detectar. Vos tenés que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando estás viendo una pareja, ¿no? Cuando ves una película romántica, ¿qué te genera? ¿Qué es lo primero que nace cuando vos estás viendo a dos personas amarse? Eso te va a decir qué tipo de creencias tenés vos en las relaciones. Y vas a poder detectar si vos tenés guardado una herida emocional. Si a vos te dijeron que a la mayoría de las personas, ¿no? Como se dice por todos lados, de los cuernos y de la muerte no se salva nadie, ¿no? Entonces, es lo primero que te nace, ¿no? En algún momento la va a engañar ella o él, ¿no? Eso, esos pensamientos primarios son los que te indican que vos tenés reprimido en el subconsciente. Lo primero que te nace cuando ves a dos personas amándose. Lo mismo con el tema del dinero. Cuando hablan de personas ricas, ¿no? Cuando hablan de abundancia, cuando hablan de generar mucho dinero, ¿qué te provoca a vos? ¿Qué es lo primero que te nace? Ahí te vas a dar cuenta qué creencia tenés sobre el dinero. Y ahí tenés otra cosa para trabajar. Después, con el tema de la salud. ¿Qué te genera cuando ves a personas que van al gimnasio, que hacen deporte, que están muy bien físicamente? Si vos estás viviendo una vida sedentaria, ¿no? Si comés chatarra, si te metes drogas, si consumís alcohol, ¿no? Si tenés un cuerpo que no te gusta, ¿qué te genera cuando ves a alguien bien? Ahí te vas a dar cuenta si tenés una creencia limitante. Porque el ego va a buscar tapar la verdad. No porque no te quiera, no porque no quieras que seas feliz, sino porque él tiene que defender lo familiar. La zona de confort no es lo cómodo, sino lo familiar para el ego. Entonces, todo ese conjunto de creencias y la manera que tiene el ego de ver la realidad y tu autoconcepto, ¿no? Tu identidad, formada por creencias, conceptos y etiquetas, es lo familiar para el ego. Entonces él tiene que cuidar ese molde, ¿no? Esa mentalidad. Porque si él te dejara que descubrieras la verdad, ¿no? Y vos te dieras cuenta de eso, despertaras la conciencia y te dieras cuenta que no sos esa falsa identidad, sería la disolución de ese personaje, de esa personalidad que vos te armaste para sobrevivir, para encajar en el mundo, para encontrar un sentido de pertenencia. Entonces tu ego, cuando vos ves la verdad, la ataca. Y eso es lo que te hace luchar contra los demás. No es que no te caigan bien las personas, es que es tu ego defendiéndose, defendiendo tus ideas, tus creencias, tu autoconcepto, para que vos sigas perpetuando esa identidad. Entonces vos te tenés que fijar todo lo que te causa enojo, rechazo, ¿no? Envidia, porque ahí es donde están las creencias limitantes. Hacete consciente, autoobservate en el día a día, y ahí vas a ver todo lo que tenés para trabajarte. El verdadero trabajo del ser humano no es físico, es emocional, es de introspección, es de ser vulnerable, es demostrarte tal cual sos. Entonces eso va a hacer que vayas soltando todas esas etiquetas que te pusiste para formar una personalidad, ¿no? Que personalidad viene de persona, que en griego quiere decir máscara. Todos en la sociedad usamos una máscara. Nos creemos que somos nuestro oficio, ¿no? Nuestra profesión, nuestra carrera, nuestros títulos, nuestra familia, ¿no? Nos creemos que somos nuestro pasado, nos creemos que somos
nuestra nacionalidad, nuestro partido político, nuestro cuadro de fútbol, nuestro, nuestro, nuestro género, ¿no? Sexual, ¿no? Nos creemos que somos nuestro cuerpo, nos creemos que somos nuestras emociones, nuestra mente. Entonces, todo eso es la falsa identificación con el ego. Todo lo que no sea amor es ego. La esencia del ser humano es amor. Entonces, cuando vos te estés identificando con algo que no sea amor, no compasión, empatía, comprensión, todo lo bueno, ¿no? Vulnerabilidad, autenticidad, todo eso va a venir de tu esencia. Después todo lo otro es ego. Todo el odio, la envidia, el rencor, ¿no? El, la lujuria, la pereza, ¿no? Todos esos pecados capitales que constituyen, ¿no? Al ego también y que los usa para alejarnos del amor. Eso es como el trabajo del ego. Porque qué chiste tendría el juego de la vida si no tiene un contrincante, ¿no? Un adversario. De ahí viene la palabra Satán, ¿no? Que en hebreo no quiere decir adversario. Es nuestro ego, el verdadero diablo, que es el que nos va a hacer ver diferente a los demás, ¿no? Nos va a hacer ver enemigos en el mundo externo, nos va a desviar de nuestro verdadero sendero, nos va a volcar nuestra vida hacia el hedonismo, hacia la búsqueda de placer, la búsqueda de poder, ¿no? De la ambición, la vanidad, ¿no? Nos va a hacer creer que somos únicos y especiales diferente a los otros, entonces nos mantiene en conflicto constante. Ese es el ego. Nos desafía en base al nivel de conciencia en el cual nos encontremos. Entonces cuando vos tenés la conciencia dormida, vos te crees que sos tu cuerpo, te crees que sos tu mente y todos los pensamientos, la charla que nace en tu mente, te crees que sos tus emociones, te crees que sos tus hábitos, te crees que sos tus etiquetas, tus creencias, ¿no? La identidad que te formaste para encajar, te crees que sos todo eso. Entonces cuando despertás la conciencia, el ego se va a cambiar de máscara, porque ya como que lo pillaste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahora se pone la máscara del ego espiritual. Entonces ahora sos diferente a los demás porque vos meditas, ya no salís de fiesta, lees libros, ¿no? Comés sano, haces deporte, ¿me explico? Haces retiros espirituales, cursos, estás en el desarrollo personal. Entonces el ego se cambia la máscara y ahora los ataca a los demás, no porque los vea diferentes en base a las etiquetas, ¿no? Sino que ahora lo ve en base a la manera de moverse por la realidad, ¿no? A los hábitos. Ahora lo juzga por el nivel de conciencia que tienen los demás, porque ahora él despertó la conciencia. ¿Me explico? Te vas a ir dando cuenta que estás manipulado por tu ego porque siempre ataca desde el juicio. Se va a poner siempre en un estado de superioridad moral. Ahí lo vas a pillar vos. Porque el ego es separación y la esencia es unidad. Entonces vos te podés dar cuenta muy fácil cuando actúas desde el ego. No te tenés que sentir culpable porque es parte del juego, ¿no? El caer en la trampa del ego. Un día vos te puede haber salido todo bien, ¿no? Y podés haber sido totalmente consciente y observador de la realidad. Y le ganaste la pulseada. Pero al otro día va a volver el ego. Por un segundo round. Entonces siempre te va a estar desafiando. Siempre te va a estar haciendo perder, ¿no? En el placer, en las distracciones. Te quiere alejar, ¿no? De la evolución. De que no salgas de la zona de confort. De que no te expandas porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces te tiene que cuidar del dolor físico y emocional. Y te va, además de tratar de protegerte, te va a tratar de inflar. Porque como digo, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es el instinto animal. Entonces, en la naturaleza, los animales se prueban entre sí por la ferocidad y el tamaño. El ser humano, ¿no? Desde su ego en el capitalismo, se prueba desde el poder, desde el estatus, desde la apariencia, ¿no? Por eso cuando uno se para al lado de alguien que es muy grande, ¿no? Y está muy trabado, ¿no? Muy grandote, uno siente un sentido de inferioridad. Eso que sentís no es que vos sos sumiso, es que es tu instinto de supervivencia. Ese es el lado animal. El ego siente que esa persona que es superior adelante suyo puede robarle sus recursos. Entonces se pone en un estado de alerta y una de dos, sos un ego sumiso y te metes para adentro, o sos un ego inflado, ¿no? Y querés atacar a esa persona. Y ahí nace, ¿no? La envidia, el juicio, la empezás a bardear, ¿no?
Si tiene un buen físico, decís que he creído que debe ser este. Ese es el ego, que no lo va a atacar de manera física, ¿no? A no ser que estés por afuera, no sé, afuera un boliche escabio y te pinte pelear con esa persona. Pero por lo general la mayoría de las personas no quieren entrar a pelear, ¿no? Sino que va a atacar de manera verbal el ego. Es la manera que tiene de defenderse, de no sentirse inferior. Verbalmente va a querer minimizar a esa persona. La va a querer hacer entrar en un conflicto para ganarle verbalmente. Porque es la única manera que tiene. Porque por lo general el egocéntrico se cree más de lo que es. Entonces cuando ve la realidad, ve la verdad, se frustra, ¿no? Le genera mucha envidia, mucho odio, mucho enojo, se pone muy iracundo, porque le está mostrando la verdadera realidad, el que es consciente, el que se está cuidando, el que está avanzando, ¿no? El que se está empujando. Entonces el ego no quiere ver la verdad, porque no quiere cambiar. Lo que más miedo le tiene la mente es el miedo al cambio. Entonces, cada vez que se te para alguien al lado, ¿no? Que se está enfocando en sí mismo, que se está amando, si vos estás haciendo un desastre en tu vida, te va a causar mucho rechazo, te va a causar envidia, te va a causar, te va a generar muchos juicios hacia esa persona. Y es que no es que vos seas mala persona, es que todo lo tenemos al ego. La única diferencia es que hay personas conscientes y personas inconscientes. El consciente lo observa al ego y usa el juicio para sí mismo, para mejorarse. El inconsciente cree que es el juicio. Entonces lo primero que le viene a la mente o desde la primera emoción que le nace se mueve. Entonces constantemente vive repitiendo patrones, ¿no? Vive repitiendo errores, porque no integra las enseñanzas. El que se mueve de manera emocional no entiende por qué se equivoca, porque se queda con lo que le hace sentir la situación y no con lo que le está enseñando la vida con ese error. Entonces lo vuelve a repetir. El consciente comprende por qué se equivocó, entonces eleva la conciencia y ya se puede poner por encima del problema. Entonces cuando la vida le vuelve a poner la misma piedra adelante, ya la puede esquivar porque tiene integrada la enseñanza. Entonces esa enseñanza se activa como un anclaje psicológico y te dice, no, ya pasamos por acá y sufrimos mucho, vamos a encarar por el otro lado, sea lo que sea, ¿no? Entonces, espero que toda esta información te sirva, que me haya expresado bien, que se haya entendido todo lo que quise decir y empezar a hacerte consciente de tus patrones automatizados en el día a día. Tenés que autoobservarte en esos momentos en que sos reactivo, en esos momentos en que entras en victimismo, que le echas la culpa al mundo por tus problemas. Ahí cuando vos le tenés que pegar un volantazo, ¿no? Y empezar a decidir ser proactivo y dejar de ser reactivo, decidir cómo actuar ante la realidad, antes de ser un autómata, ¿no? Alguien que actúa de manera mecánica. Ahí vos te empezás a corregir a vos mismo, empezás a reprogramar tu mente y decidís a qué prestarle atención y a qué no. Esa es la diferencia entre un victimista y alguien que se hace responsable de sus emociones. Va a llegar un momento en nuestra vida que el mundo nos va a preguntar quiénes somos. Si no sabemos la respuesta, él nos va a definir. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, porque somos los creadores de nuestra realidad. Y te vas a dar cuenta cuando empieces a observarte de que vos las estabas creando a las situaciones en tu vida. Lo que pasa es que como lo hacías de manera emocional, pensabas que la culpa la tenía el mundo externo. Por eso está esa frase del tema hermética, que cuando el ser humano se hunde, siempre busca un responsable. Porque el ego no quiere cambiar. Entonces si yo le echo la culpa a otro, puedo seguir siendo el mismo. ¿Me explico? Pero es la personalidad que yo tengo lo que crea la realidad. Entonces si yo no cambio, nada va a cambiar. Sé el cambio que querés ver en el mundo. Espero que les sirva, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Let's go.